Mi nombre es Diana y les voy a hablar en el día de hoy de las lenguas indígenas en Colombia. A la llegada de los españoles se dieron cuenta que había una diversidad de lenguas en el territorio y ellos no sabían cómo comunicarse con la población. Incluso desde España viajaron con misioneros para traer el proyecto de evangelización y tampoco tenían cómo comunicarse. Entonces estos misioneros se dieron a la tarea de aprender las principales lenguas indígenas del país, a pesar de que habían traído sus intérpretes de España, pero esos intérpretes se dieron cuenta que la diversidad era tanta que no alcanzaban a comprender estas lenguas indígenas. Por tanto ellos se dieron a la tarea de aprenderlas. Pero en el año de 1550 el rey de España da la orden de que todo el territorio tiene que aprender el idioma castellano. Por tanto se empieza a impartir desde los misioneros empiezan a impartir este conocimiento en los indígenas. Ya en el año 1570 los conquistadores misioneros también se dan a la tarea de aprender las principales lenguas indígenas, que son el chicha, el quechua, para poder evangelizar y seguir con su proyecto de conquista. Jiménez de Quesada fue el primero en tratar de unificar todas esas lenguas, porque dada la diversidad era muy difícil comprender a los indígenas. Entonces, por tanto, es el primero que se dio a esta tarea de unificar el país lingüísticamente. Él quería que se unificaran en las lenguas principales. Otra persona que también quería que se unificaran estas lenguas se llamaba Sebastián de Belarcasa. Él decía que él hizo un trabajo desde el Perú hasta el oriente de Colombia y llegó a la conclusión que todos los pueblos indígenas hablaban inca, con variaciones de este supuesto inca, pero decía que al interior del país la diversidad era tanta que no era posible clasificarla en idioma inca. Ya en el siglo XVII se denomina como el siglo de oro para las lenguas indígenas, ya que en este siglo se da el aprendizaje, se traduce la Biblia a las principales lenguas indígenas para evangelizar al mismo pueblo indígena, y también se enseñan y se da cátedra de lenguas indígenas en el país. Quien lo creyera, pero se dio cátedra en ese siglo. Pero ya para el siglo XIX ya la orden de España es que el castellano tiene que estar en todo el territorio americano. Entonces ya se pierde como ese avance de la enseñanza de las lenguas indígenas y ya se pasa solo a la enseñanza del castellano totalmente. Pero sin embargo las órdenes religiosas, tratando de evangelizar el mismo pueblo indígena, se da la tarea de aprender los idiomas, y estos sí continúan con su aprendizaje de la diversidad lingüística. En 1810 se dan los primeros esbozos de políticas indigenistas en el país. Ya en el año 60 surgen movimientos indígenas que piden un reconocimiento y por tanto piden que su lengua se enseñe y sea que se dé a conocer en el territorio. En 1980 se realizan estudios lingüísticos en Colombia. Se realizan diccionarios, traductores, atlas, y ya en el presente siglo se realizan estudios de clasificación y se encuentran que en Colombia cuentan con 13 familias lingüísticas. De esas 13 familias lingüísticas se encuentran lenguas emparentadas fonológica, morfológica y sintácticamente. De estas lenguas se encuentra que hay de distribución de proyección continental, que son las lenguas que no solamente se comparten aquí en el país, sino que salen del territorio. También hay de estirpe de proyección regional, que son las lenguas que se comparten en 3 departamentos, pero no sale de ese número. Y de estirpe de proyección local, que se comparte en un solo departamento, máximo 2 departamentos. Sin embargo, a pesar de todo el estudio en lenguas indígenas, se encuentra que muchos estudiosos indígenas, lingüistas, no están de acuerdo porque tratan de encasillar cada palabra, cada sonido en una especie de mapa universal para los sonidos
los sonidos de todos los idiomas. Y ellos dicen que hay sonidos que simplemente vienen de una parte emocional que no pueden dar a conocer con un... No es tan fácil dar a conocer con un simple sonido o un mapa, entonces que eso no los encasilla como si fuera una lengua, sino que fuera como algo exótico, un dialecto, cuando en realidad son lenguas, porque aquí, a pesar de que las diferentes lenguas del mundo vienen de troncos lingüísticos, ellos sí tienen su tronco lingüístico, pero también eran muy diversas en cada territorio. A pesar de estar en un continente, habían demasiadas lenguas, pero en la actualidad se clasifican como exóticas o dialectos, en vez de ser consideradas realmente como lenguaje indígena y que merece ser aprendido por el resto del mundo.